Para entender los atentados en Francia hay que básicamente entender qué pasa en Siria, ¿no? Que es el foco del problema, el foco del conflicto está en Siria, en donde hay una lucha de poder, ya tanto a nivel interno de Siria con el régimen de Al-Assad, que tiene sus combatientes, sus terroristas hacia el gobierno, y unos grupos armados que apoyan al gobierno de Al-Assad, que están básicamente combatiendo una guerra civil por el poder. A esto se le suman los apoyos internacionales, que básicamente están apoyados por Estados Unidos, algunos grupos terroristas, entre los que se encuentra, indirectamente el Estado Islámico, que por más que Estados Unidos diga que está en contra, las armas se las brinda Estados Unidos, y otros grupos apoyados por Rusia. En este contexto, Francia se sumó hace pocos meses a la coalición de Estados Unidos, combatiendo algunos grupos terroristas dentro de Siria, y esos grupos terroristas que Francia amenaza o que Francia combate son los que esta semana que pasó organizaron estos ataques en París. ¿Cómo se puede comprender la aparición de estos grupos extremistas como Estado Islámico, como Al-Qaeda en su momento, y en todo caso, cuánto de responsabilidad en la aparición de estos grupos tiene Estados Unidos o tiene Europa? Y yo diría que bastante, no el 100%, pero bastante incidencia tiene, Estados Unidos junto con sus aliados, ¿no? Yo creo que pero es Estados Unidos con su coalición, en el saqueo sistemático de los recursos naturales de esa zona, en la imposición de regímenes, amigos, y si son enemigos, de desestabilizarlo, como se vio en el proceso de la primavera árabe, por ejemplo, en donde Libia, ya habíamos visto Irak, Afganistán, pero Libia, Egipto, Túnez, todos esos eran movimientos impulsados por Estados Unidos o por Occidente, en donde bajo el lema de la democracia o las libertades se desestabilizaban a los regímenes que no eran amigos o que no querían comerciar, todas son zonas muy ricas en recursos naturales, y Estados Unidos, para hacerse de esos recursos o para tener gobiernos aliados, desestabiliza, pone muñecos, títeres o gobiernos títeres, lo que se llama, justamente para lograr una imposición de sus intereses en la región. ¿Qué buscan los yihadistas? ¿Qué reclaman? ¿Por qué están en pugna constantemente, más allá de todo esto que acabas de mencionar, ¿no? De los intereses de Estados Unidos a Europa? Básicamente el reconocimiento de sus intereses a nivel internacional, ¿no? Ellos, obviamente son fundamentalistas religiosos, hay que destacar que no es por ser islámicos que son violentos, ¿no? La gente musulmana o el Islam en general no tiene nada que ver con estos grupos terroristas. Puede haber terrorismo terrorismo de cualquier otra religión. En este caso es terrorismo islámico fundamentalista, que lo que busca es el reconocimiento internacional de su voluntad, de sus intereses, que básicamente es que Occidente salga de esos territorios. No surgen, con esta violencia o con estas formas de acción por la ocupación de Occidente. Entonces, para responder, para demostrarle al mundo que Occidente se ha dedicado sistemáticamente a vulnerar sus intereses, es que responden de forma equivocada, quizá violentamente, para que el mundo vea sus intereses y vea la dinámica de los intereses norteamericanos o occidentales. Lo que pasa es que los medios de comunicación controlados por los occidentales muestran, solo los atentados en París, pero no muestran las acciones que se llevan a cabo en Siria o en Afganistán, en Irak.